a, a leer en Hebreos capítulo 1, por favor, si me pueden acompañar, Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo 1, una cosa bastante breve en una meditación. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Bien, hermanos, quisiera llamar la atención solamente a algunos puntos de estos 4 versículos que hemos leído, con el fin de que nos ayude a seguir adorando a nuestro Señor. Y la manera muy sorprendente en que comienza este libro, la epístola a los Hebreos, tiene que ver no solamente con a quienes va dirigida, que principalmente tiene que ver con creyentes judíos, sino que más bien lo que el escritor quiere imprimir en la mente de aquellos a quienes está escribiendo. Y fíjese que a diferencia de lo que normalmente comienzan los otros escritos del Nuevo Testamento, donde se presenta el autor y donde dice gracia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, aquí el autor lo que quiere dejar en claro es exaltar a la persona de Jesucristo, pero lo hace de una manera muy particular, mencionando en primer lugar a Dios y lo que Dios ha hecho en el versículo 1. Entonces tenemos en el versículo 1 a un Dios cercano, pero cercano porque ha hablado. Y explica en el versículo 1 de cómo este Dios se hace cercano a través de su palabra, a través de hablarnos a nosotros los seres humanos, en forma muy especial, como he dicho, como va dirigida a los judíos, a los hebreos. El escritor está mencionando cómo Dios ha hablado a un pueblo y se ha hecho cercano a un pueblo, para que ese pueblo después pudiera dar a conocer a ese Dios maravilloso y grandioso. Entonces, el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, presenta a Dios en primer lugar. Y nos va a decir en el verso 1, Dios se ha hecho cercano. Siempre ha sido así. Y el pueblo de Israel siempre lo ha sabido. Ya en el primer capítulo, en el libro del Génesis, nos podemos dar cuenta que Dios buscó al hombre. Y siempre lo ha buscado. Y así ha pasado a través de toda la humanidad. Dios se hace cercano. Ahora, dice versículo 1, Dios habiendo hablado, es decir, dándose a conocer, expresándose, queriendo que cada uno de nosotros le podamos conocer. Y fíjese que lo sorprendente es que cuando dice que Dios habiendo hablado y explica cómo habló de muchas veces y de muchas maneras, Dios no solamente se conformó con la creación, que ya la creación misma manifestaba algo de Dios. Su poder, su grandeza. La conciencia, por ejemplo,
que puso Dios en el hombre, también nos habla algo de Dios. Nos orienta un poco a darnos cuenta de lo que Dios aprueba o no aprueba. Pero Dios no se complace con esa sola revelación, que ya es un motivo de gratitud y de grandeza de Dios, sino que también Dios ha querido darse a conocer a través de palabras expresadas. Y dice aquí que lo hizo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces se refiere a una revelación progresiva, en aumento. Habló los que han podido escuchar a nuestro hermano don Sergio hablando de Isaías, él dice un poquito aquí, un poquito allá, reglón por aquí, reglón por allá, y así, y así, y así, progresivamente. Es la revelación de Dios dándose a conocer. Y además dice, y de muchas maneras, de maneras diferentes. A veces habló a través de visiones. El mismo profeta Isaías dice visión, y menciona ahí Isaías y tuvo una visión y expresa la visión en el capítulo 1, y otros profetas también de la misma manera, a través de sueños. Muchos ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7. Dice que Daniel tuvo un sueño y comenta ahí lo que pasó. A través de un éxtasis. Pedro, Hechos capítulo 10. Éxtasis es como estar despierto, no estar dormido, pero estar como ido. A través de ángeles. Y así, etcétera. De muchas maneras. A través de poesía. Los salmos, el cantar de los cantares, proverbios. A través de la ley. A través de truenos, sirvo apacible, dice Elías. De muchas maneras, hermano. Entonces, lo que quisiera destacar en el versículo 1 es que Dios ha querido darse a conocer. Y lo hizo a través de los profetas, dice. Hombres que expresaron las verdades de Dios al pueblo, dice aquí, a los padres, a la nación de Israel, a toda la nación de Israel, no a algunos, no a un grupo selecto, sino que a toda la nación de Israel Dios quiso darse a conocer y se expresó. No solamente mostró su grandeza al hacer cosas, los liberó, por ejemplo, del mar Rojo, etcétera, cuando los saca de Egipto, las plagas, etcétera. No solamente mostró su grandeza, sino que también se dio a conocer a través de los profetas, para que la nación entera le conociera aún más de las cosas que Dios revelaba en sus actos soberanos, en su poder. Pero cuando llegamos al versículo 2, lo que tenemos aquí es que ahora Dios se hace presente en la persona de su Hijo. Ya no solamente se quiere dar a conocer a través de los profetas para que hablen al pueblo, sino que ahora lo que tenemos en el versículo 2 es que Dios se hace presente y viene a este mundo en la persona de su Hijo. Y ahí el escritor comienza a desplegar la grandeza de la persona de Jesucristo porque lo liga a Dios y dice que Jesucristo es Dios. Hemos escuchado en las oraciones, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es así, es correcto, es exacto, es la verdad que la palabra de Dios expresa y que el escritor a los hebreos quiere dejar plasmado en la mente de aquellos creyentes de que Jesucristo es Dios.
Es la revelación completa de Dios. Y lo expresa así, dice, en estos postreros días, o sea, en estos tiempos, en esta dispensación, en esta era, en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia, nos ha hablado a nosotros, dice el escritor. Nosotros somos los que hemos podido darnos cuenta de que Dios en este tiempo nos ha hablado. Pero agrega, cosa que no dijo de los profetas, en Hijo. En el verso 1 dice que Dios ha hablado por medio de los profetas. Aquí no. Aquí Dios habla en la persona del Hijo, porque el Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Los profetas eran instrumentos de parte de Dios. El Hijo es Dios. Hay tremendas diferencias, pero tremendas diferencias entre los profetas y el Hijo. Hay diferencias de tiempo en los postreros tiempos. Ahora, Dios habla en el Hijo. El Hijo reveló la expresión máxima de Dios. El Hijo no solamente expresó lo que Dios quería como revelación final, última, sino que mostró, reveló a Dios. Y lo dijo muchas veces, muchísimas veces en los evangelios. Fíjese usted, pudo decir cual verbo encarnado que estaba con el Padre, da a conocer a Dios como revelación completa y máxima. Pudo decir también en los evangelios que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, solo Él le ha dado a conocer. Pablo pudo decir de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pudo expresar, y lo va a decir aquí el escritor más adelante, lo que Jesucristo revela de Dios. Pero mire, dice, en estos postreros días nos ha hablado de manera final, definitiva, en el Hijo. Y mire la insistencia en Dios dándose a conocer. Y quiso darse a conocer como revelación final en el Hijo. Cuando el Hijo estaba en este mundo, era Dios con nosotros. Era Dios con nosotros. Si pudiéramos apreciar esa verdad, hermano, Dios con nosotros. Es la grandeza de la cercanía de Dios con el ser humano. Dios con nosotros. Dice, ¿a quién? Y ahora va a mencionar las características y quién es este Hijo. Dice, ¿a quién hizo heredero? ¿O a quién constituyó o puso o colocó? Heredero de todo. O sea, el Hijo es el heredero por excelencia de todo, absolutamente de todo. Dios el Padre le entrega como herencia al Hijo todo, absolutamente todo. Se lo da como dominio absoluto para el Hijo. Pero también agrega, y me apuro, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Y esa expresión universo abarca todo. Las edades, la era, el tiempo, lo que vemos, lo que no vemos, todo, absolutamente todo. O sea, el Hijo no solamente es heredero de todo, sino que también es el que creó todo. Participó de la creación. Es el creador absoluto.
hereda el Hijo lo que también participó en crear. Y agrega también, y sigue con la descripción de este Hijo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Hemos escuchado en oración la transfiguración, cómo el Hijo reveló ese resplandor interno, salió hacia afuera. El Hijo refleja lo que tenía adentro hacia afuera. El resplandor de la gloria, de la excelencia, de la majestuosidad de Dios. Y lo hizo a la perfección porque es Dios. Y agrega, dice, y la imagen misma de la sustancia de Dios. No solamente refleja la gloria, la grandeza de Dios, sino que la sustancia misma de Dios. Le pudimos conocer. Él pudo decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis. Y claro, nos cuesta a nosotros darnos cuenta de la grandeza del Hijo. Y el escritor a los hebreos, sabiendo esa verdad, está describiendo, no de manera detallada, pero sí está describiendo la grandeza del Hijo. Y agrega, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahora está hablando de la capacidad del Hijo, del poder del Hijo. Quien sustenta todas las cosas, es decir, las mantiene en el lugar donde están. Y ahí se quedan. Y las sostiene en ese lugar. No se mueven ni un centímetro, porque el Hijo las sostiene, las mantiene en esa posición. Pero ahora va a decir lo que hizo este Hijo. Lo que para nosotros es incomprensible. Cómo este Hijo en su grandeza se rebaja tanto y hace esto. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Eso es lo que se hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Claro, está hablando en un lenguaje hebraico, judío, que nos cuesta a nosotros entender un poco porque hay que introducirse en la historia de los sacrificios. Pero esto lo mínimo que significa es que está hablando de su muerte, de su sacrificio, de su entrega absoluta. Pero agrega, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, él mismo se ofreció cual sacrificio en olor fragante a Dios, el Padre. Voluntariamente se entregó. No es que nadie me quite la vida, dice, yo pongo de mí mismo la vida para después volverla a tomar. Y cuando le van a buscar, él dice, aquí estoy, yo soy. ¿A quién buscáis a Jesús? Yo soy. Y lo he dicho en más de una oportunidad, cuando él expresa esa expresión, yo soy, demostrando su identificación con Dios, en esas palabras tan grandiosas, yo soy, cayeron a tierra. Y él podría haberse ido, como se fue muchas veces cuando lo querían tomar. Pero ya había llegado el tiempo indicado, el tiempo oportuno por Dios.
Y él dice, ¿a quién buscáis? Y se entrega. Se deja crucificar. Da su vida. Derrama su sangre preciosa. Entrega su espíritu. Efectúa la purificación de nuestros pecados. Limpieza absoluta del pecador, como nosotros, hermanos. Fíjese que todos nosotros estamos habilitados por lo que Cristo hizo para entrar en la presencia de Dios, como lo hemos hecho en esta mañana. Pero dice, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo anterior lo hizo aquí, y lo que sigue lo hace en el cielo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en la tierra ofreció su vida y dio su vida. Allá en el cielo demuestra que ese sacrificio fue perfecto, porque expresa aquí algo que nunca pudieron hacer los sumos sacerdotes, de sentarse. El Hijo está sentado en un lugar de preeminencia, a la diestra, y en el lugar más alto, en la majestad, en el lugar no solamente más alto, sino que más glorioso, majestad de las alturas. No hay lugar más alto que ese, no hay lugar más glorioso que ese. Ahí está el Hijo. Es a quien en esta mañana nosotros hemos podido adorar y podemos seguir adorando. Y termina diciendo, ¿quién heredó más excelente nombre? Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, el ángel más excelso, y discúlpenme la expresión, pero es para resaltar al Hijo, no le llega ni siquiera a los talones del Hijo. Ni siquiera. Ni siquiera. El Hijo es más grande. Por ser quien es. Y la grandeza del Hijo, por ser quien es, también se expresa por lo que hizo. Voluntariamente. Por ti y por mí, hermano. Así que tenemos motivos suficientes para seguir adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.